quiero compartir con ustedes unas diapositivas para llevar un orden en la explicación o en la transmisión de algunos puntos y en esa misma forma tener un orden. Por lo tanto, ¿me confirmas, María Camila, si se está viendo? Sí, doctora, perfecto. Bueno, entonces, perdónenme, se las pongo un poquitico más grande para que la tengan mejor y la podamos compartir en mejor forma. Entonces, vamos a hablar de la ley 1996, que fue promulgada el 26 de agosto del 2019. Creo que ya estamos a 45 días de cumplir 2 años de promulgación de la ley. Eso nos permite hablar ya con un poquito de certeza, con un poquito de firmeza, pero más aún que ya tenemos 4 declaratorias de exequibilidad de la ley por parte de la Corte Constitucional, todas proferidas en el año 2021. ¿Cuál es el marco internacional de la ley? Ese marco internacional para el reconocimiento de la capacidad plena de todas las personas con discapacidad mayores de edad es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue acogida en nuestra legislación patria mediante la ley 1346 del 2009. Es decir, es un mandato convencional y es un mandato constitucional. No es un capricho del legislador colombiano, es un cumplimiento del Estado colombiano por haber firmado la convención. Por lo tanto, yo los convoco a que verdaderamente le pongamos todo el interés para entender la ley. Simplemente quiero rescatar algunas definiciones que trajo la convención y dice: la discapacidad es un concepto que evoluciona. ¿Y de dónde resulta? De la interacción de las personas que tienen alguna deficiencia con las barreras que la sociedad les coloca. Eso es exactamente la discapacidad. Es que la discapacidad no es otra cosa, no es una enfermedad. Por lo tanto, hoy el sistema de salud quedó por fuera de esta ley. Tenemos que borrar del mapa lo que nos traía la ley 1306 y ahí empiezan los cambios. Reitero, la discapacidad es un concepto que evoluciona, que resulta de la interacción entre las personas que tienen alguna deficiencia con las barreras y las actitudes que encuentran en el entorno. Las personas con discapacidad incluyen a todas las personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales, sensoriales, y que por lo tanto al actuar encuentran barreras. Esto me lleva a anticiparme a decirles que hoy no se habla de discapacidad física ni de discapacidad mental. Hoy se habla de discapacidad. Llámese como se llame la discapacidad, en el grado que se tenga, es discapacidad. Pero más aún, la observación general número 1 del Comité de la ONU, que fue en abril del 2014, ese comité, miren lo importante, solamente rescató un solo punto. La capacidad jurídica y la capacidad mental son 2 conceptos distintos. Son 2 conceptos diferentes. Y las diferentes aptitudes mentales que para tomar decisiones no son razón para que se les pueda negar o atacar el pleno ejercicio de la capacidad jurídica de las personas. Y ya vamos a mirar en estricto derecho qué significa capacidad jurídica, para que en esa misma forma podamos entrar a aplicarla. ¿Qué existía antes de la ley 1996? Existían el modelo de prescindencia y el modelo médico rehabilitador. ¿Qué era el modelo de prescindencia? Era cuando se consideraban a las personas con discapacidad como un castigo para la familia, como una maldición, como las personas de esconder. Esto absolutamente quedó abolido, suprimido. No tenemos por qué entrar ni siquiera a pensarlo. Después, ¿qué rigió bajo la ley 1306 del 2009? El modelo médico rehabilitador. Y por lo tanto se consideraba que la discapacidad era una enfermedad. Por eso tenía tanta importancia el Instituto Nacional de Medicina Legal. Por eso tenía tanta importancia el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses dentro de la ley 1306. Hoy
en la ley 1996 quedó por fuera el instituto. ¿Por qué? Porque hoy, simple y llanamente, el modelo médico rehabilitador quedó absolutamente por fuera. ¿Y qué reinaba en esa época? Que simplemente se buscaba una rehabilitación, un tratamiento médico y una protección médica. Y, por lo tanto, con ese certificado médico era que se declaraban en interdicción a las personas. Hoy eso desapareció, estos dos modelos, y ¿qué reina hoy? El modelo social. ¿Y qué es el modelo social? Se tiene la discapacidad como una manifestación de la diversidad humana, que resulta de la interacción entre las diferentes funciones de las personas y las barreras que puede encontrar dentro de la sociedad. ¿Qué debemos hacer? Identificar las barreras, garantizarle el pleno ejercicio de la capacidad a las personas con discapacidad. Entonces, debemos de promover su autonomía, debemos de promover su autodeterminación, debemos de promover de que ellas mismas, solitas, puedan tomar sus propias decisiones. ¿Que necesitan apoyo? Perfecto. Si lo necesitan, se les designará. Y ya vamos a mirar qué clases de apoyos existen. Entonces, primera conclusión, hoy rige es el modelo social. Quedó por fuera el modelo de presidencia y el modelo médico rehabilitador. Pero ya la Corte, en 31 de enero del año pasado, la Corte Suprema de Justicia, se pronunció al respecto y dijo en el auto AC253 del 31 de enero, como se los dije de hace un año, con ponencia del doctor Haroldo Wilson Quiroz Monsalvo, que dijo, ojo, la ley 1996 optó por el modelo social. Pues ya no se concibe este tipo de sujetos como improductivos o ajenos al funcionamiento de la sociedad, que era el modelo de presidencia. Ni mucho menos se les considera enfermos o demandantes de algún diagnóstico o curación médica, que era el modelo rehabilitador. Hoy son personas que sirven a la sociedad. Hoy son plenos sujetos de derechos. Hoy son personas que pueden regir su propia vida, tomar sus propias decisiones. Y a medida que vayamos mirando ciertos puntos, vamos mirando el respaldo que han tenido en las dos cortes. Y esto nos lleva a hacer una de las primeras conclusiones: ¿qué existía antes de la ley 1996 y qué existe después de la ley? ¿Qué existía? Que a las personas con discapacidad se les representaba legalmente, se les sustituía total o parcialmente. Y eso quedó en el atrás. Eso hoy no existe. Hoy no existe en Colombia la interdicción ni la inhabilitación. No existe. ¿Qué existe hoy? Que tienen el pleno ejercicio de su capacidad legal, pueden tomar sus propias decisiones y si necesitan apoyo para la realización de un acto jurídico, se les lo podrán tener. Si lo necesitan, porque no siempre necesitarán apoyos, por lo tanto los apoyos no son necesarios, absolutamente necesarios. Si los necesitan, los tendrán. Y vamos a mirar los mecanismos que estableció la ley para ello. ¿Qué nos permitió este cambio de paradigma? Que las personas con discapacidad mayores de 18 años son titulares plenos de derechos. Asumen la dirección de sus propias vidas. Y estas personas dejaron de ser objeto de asistencialismo. Por lo tanto, son sujetos plenos de derechos. Yo quiero recalcar eso, que sean sujetos plenos de derecho. Y esto llevó, con esta pequeña introducción que les hago, a que al 26 de agosto del 2019 se expidiera la ley. Pero la ley debe entenderse desde su mismo título, que es por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad. Ustedes dirán, ¿por qué hago tanto énfasis en mayores de edad? Porque la ley 1306 no quedó derogada en su totalidad. Ojo. Entonces, ese es mi interés, de que entendamos la ley 1996 de su título. Está estructurada en 63 artículos, incluido
incluido el artículo de derogatorias, y esos 63 artículos están diseñados en 9 capítulos. Es una ley muy corta, verdaderamente es muy corta, entonces creo que es muy fácil de poderlas manipular. ¿Qué antecedentes legislativos teníamos? Muchos, pero los dos mayores fueron, o son, la Ley 361 de 1997, que era la Ley de Integración Social de las Personas con Situación de Discapacidad, que hoy está plenamente vigente. La Ley 361 del 97 no tuvo ninguna modificación, ninguna, y está plenamente vigente. Pero teníamos a 26 de agosto del 2019 la Ley 1306 del 2009, que si la leemos como verdaderamente tenemos que leer su título, me van a entender lo que quiero significarles, por la cual se dictan normas para la protección de personas con discapacidad mental. ¿Cómo? Y se establece el régimen de la representación legal de incapaces emancipados. Si ustedes ven, tiene dos grandes partes el título de la ley 1306. ¿Qué derogó la 1996? Solamente 54 artículos. ¿Qué quedaron vigentes? 64. Y esos 64, ¿qué quedó vigente? La segunda parte del título de la ley 1306. Es decir, toda la representación legal de incapaces emancipados hoy está vigente en la ley 1306 y se rige por la ley 1306. Es decir, la representación legal de un menor de 18 años que haya perdido su representación legal natural, que es la de sus padres. Entonces, en la designación de un guardador para ese menor de 18 años se rige por la ley 1306 del 2009. Y ya vamos a mirar qué otra cosita quedó vigente. Por lo tanto, ¿qué regula la ley 1996? El ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad. Los menores de edad no los tocó para nada. Nomás, los menores de edad no tienen sino un solo articulito, que es el séptimo, que simplemente repite lo que trajo la ley 1306. ¿Qué derogó? La interdicción y la inhabilitación. Hoy no se representa legalmente a nadie, hoy no se sustituye a nadie. A nadie. ¿Y qué dejó vigente? Dejó vigente la representación legal de los menores de edad. ¿Qué quedó vigente? El régimen de guardas para los incapaces emancipados. 3, ¿qué quedó vigente? Creo que la mayoría, si no todos, son abogados. Acordémonos que existe el proceso de declaratoria de ausencia legal, que como su única finalidad es la protección de los bienes del ausente. Entonces, ¿qué quedó vigente? La designación de ese administrador de bienes se rige por la ley 1306 del 2009. Entonces, vuelvo y le repito, de la ley 1306 del 2009 quedaron vigentes 64 artículos que comprenden los 3 puntos, y perdónenme que señale lo que voy a señalar, del recuadro azul claro de la pantalla de ustedes que está al lado derecho de su pantalla. Esos son los 64 artículos que quedaron vigentes de la ley 1306 del 2009. La vigencia de la ley 1996, la misma ley la trae y dice a partir de la fecha de su promulgación. ¿Cuándo se promulgó? El 26 de agosto del 2019. Exactamente, descontando el día de hoy, estamos a 45 días de cumplirse 2 años de promulgada la ley 1306. Pero trajo un gran régimen de transición, que ese es como no sé si es el florero de Llorente, pero si lo miramos puntualmente no tiene ningún problema el régimen de transición. Pero además la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia 16392 del 4 de diciembre del 2019, fue clarita, la sentencia trae paso por paso la explicación del régimen de transición. Es decir, a hoy, a partir de la promulgación de la ley 1996, la Corte Suprema de Justicia ha expedido 17 sentencias. 17, exactamente. Verdaderamente ha sido aplicada en ese sentido y nos ha permitido tener una claridad en la interpretación y en la aplicación de la ley. Y el mismo artículo 52 de la ley no lo define el régimen de transición. Dice, mire, todas sus disposiciones entran a regir a partir de su promulgación, excepto aquellos artículos que establezcan un plazo para su implementación
y todos aquellos que están contenidos en el capítulo 5 de la ley, los cuales entrarán a regir 24 meses después de su promulgación. ¿Esos 24 meses cuándo se cumplen? El 26 de agosto del 2021. Y reitero, estamos a 45 días. De que entre en función plena la ley a partir del 26 de agosto de este año. Entonces, ya hemos cubierto muchos puntos de transición, muchos periodos de transición de la ley. Estamos retrasaditos en uno, pero pues ahorita se los cuento por qué. Como se los dije al principio, tenemos 4 declaratorias de exequibilidad. La primera fue la sentencia C022 del 4 de febrero del 2021, magistrada ponente la doctora Cristina Pato Erlestinger, donde declaró exequible la totalidad de la ley. ¿Por qué fue demandada? Porque el demandante decía que debió haberse tramitado por la cuerda de ley estatutaria y no de ley ordinaria. Y la Corte le dice, no señor. La ley 1996 no toca ningún derecho, no toca ningún núcleo de ningún derecho. Por lo tanto, el que se haya tramitado como por la cuerda de ley ordinaria es perfecto. ¿Cuál es la finalidad de la ley? Como ya lo vamos a mirar, no es crear derechos, es establecer medidas para garantizar el ejercicio de los derechos. ¿Cuáles derechos? Los que estaban consagrados en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por lo tanto, yo creo que esta declaratoria de exequibilidad completa de la ley nos permite verdaderamente hoy seguir actuando con pasos firmes y sin temores de ninguna clase. Pero si ven, al otro día, el 5 de febrero, se expide por la misma magistrada ponente la sentencia C025, donde se pronuncia sobre 2 grandes artículos, que es el artículo 6º, que es el que presume la capacidad legal de todas las personas con discapacidad mayores de edad, y el artículo 53 de la ley, que prohíbe la interdicción y la inhabilitación. Esta era una sentencia, yo creo que más que la primera, era importantísima, porque donde se hubieran caído esos 2 artículos, pues la situación era otra hoy. Pero la Corte la analiza punto a punto y dice, miren, es exequible, los 2 artículos son exequibles. El modelo que aplica la ley es el modelo social, no es el modelo médico rehabilitador. Y por lo tanto, ¿qué dice? Con relación al artículo 6º, estableció que el Estado social de derecho concibe a las personas como sujetos, dueños de sus planes de vida, y les reconoce una autonomía para su participación en igualdad de condiciones en la sociedad a través de la realización de actos jurídicos. Y declara exequible el artículo 6º. Es decir, todas las personas con discapacidad mayores de edad tienen pleno ejercicio de su capacidad legal. Pero el artículo 53 también señaló que a través del modelo de apoyos y la toma de decisiones se pretende respetar la voluntad de preferencia de las personas con discapacidad. Por lo tanto, hoy no se sustituye a nadie, hoy no se representa a nadie, que dicho en otras palabras, hoy no se declara en interdicción judicial a nadie, ni se declara en inhabilitación a nadie. Por lo tanto, al no existir, ojo, al no existir la interdicción y la inhabilitación, no se puede hablar de discapacidad mental absoluta ni de discapacidad mental relativa. Así de sencillo. Acordémonos que a quienes se declararan en interdicción, que no debía repetirlo, pero para que lo borren de sus mentes, a quienes padecían o sufrían discapacidad mental absoluta, a quienes en inhabilitación, a quienes padecían discapacidad mental relativa. Eso no existe hoy, por lo tanto, hoy existe discapacidad. La tercera sentencia es la C052 del 5 de marzo del 2021, al mes siguiente exacto, con ponencia del doctor Antonio José Lizarazo Campo, sobre dos incisos del artículo 16. El artículo 16, ¿de qué habla? De los acuerdos de apoyo ante notaría. Ya vamos a mirar en qué consisten los acuerdos de apoyo. Entonces decía que eso era incompatible, el demandante decía que eso era incompatible con las funciones de los notarios, y la Corte le dijo, no señor, no, las funciones en mención no son incompatibles con el servicio público que les fue asignado a los notarios. Por lo tanto, ante ellos se puede formalizar
un acuerdo de apoyos. Lo importante es entender qué es formalizar un acuerdo de apoyos y por eso les estableció a los centros de conciliación y a las notarías nuevas obligaciones, nuevas funciones. Eso sí, se les estableció no solamente como entes, centro y notaría, sino como funcionarios, notario y conciliadores extrajudiciales en derecho inscritos en un centro de conciliación, como ya lo veremos. Entonces, por lo tanto, fue declarado exequible el dos incisos del artículo 16 de la ley 1996. Y la última sentencia que tenemos hasta hoy es la C-118 del 29 de abril. Ustedes ven que fueron seguidas febrero, marzo y abril, con ponencia de la doctora Gloria Estela Ortiz Delgado, donde simplemente se volvió a tocar que no, que ella creaba derechos, que era inexequible, y la Corte vuelve y le dice, mire, estése exactamente a lo resuelto en la primera sentencia, en la C-022. La ley simplemente caracterizó las disposiciones de la ley 1996 como medidas, mecanismos o herramientas para garantizar el derecho a la personalidad jurídica. Por lo tanto, hoy tenemos una ley declarada exequible. ¿Faltan 2 demandas por resolver? Sí, no, le están pendientes. Pero de todas maneras ya tenemos unos lineamientos generales que nos permite seguir actuando. ¿Cuál es el objeto de la ley? Pues simplemente establecer medidas específicas para la garantía del derecho de la capacidad legal y el acceso de apoyos en el evento que lo requiera. Los apoyos no son necesarios. Y creo que la mayor conclusión es que hoy, ojo, queridos doctores, hoy no existe en Colombia incapacidad por discapacidad. Ojo, no existe incapacidad por discapacidad. Hoy en Colombia solamente son incapaces los menores de 18 años por la minoría de edad, no más. La discapacidad no tiene nada en juego con relación a la incapacidad. Por lo tanto, quedó prostituida toda forma de discriminación para las personas que sufran o tengan algún tipo de discapacidad y todas las personas mayores de edad que tengan discapacidad pueden manifestar en forma libre su voluntad y sus preferencias. Y aquí es el cambio mayor. Esto es lo que tenemos que entrar a entender. Son capaces ante la ley. Tienen pleno ejercicio de su capacidad legal. Todos lo tienen. Que algunas personas... Porque te voy a mandar un link. Porque yo sé que algunos de ustedes están pensando, como pude haber pensado yo muchas veces, pero hay personas que no se pueden expresar por ninguna forma. Eso es otra cosa. Tienen su capacidad. Que no puedan expresar su voluntad de preferencias por algún medio o formato de comunicación, eso es otra situación diferente. Pero que tienen su capacidad legal, la tienen. Ya vamos a mirar cuáles son las situaciones que se nos puedan presentar. Y viene un gran artículo que fue el que ya fue declarado exequible, que es el artículo 6º, que dice que todas las personas con discapacidad son sujetos de derechos y obligaciones. ¿Pero por qué? Porque miren lo importante que dijo la convención. Ubicó la convención de las personas, de los derechos de las personas con discapacidad, ubicó la discapacidad en el nivel de derechos humanos. Entendiendo esto, entendemos la ley. Ubicó a la discapacidad en el nivel de los derechos humanos. ¿Y qué supuso eso? Pues un cambio de paradigma en el tratamiento y en la concepción de las personas con discapacidad. Hay que respetarlas. Es que cuando ante ustedes llega una persona con discapacidad y llego yo al lado, ustedes no tienen por qué dirigirse a mí, sino a la persona con discapacidad. No tienen por qué hablarle, porque uno empieza como a vocalizar diferente, uno empieza de pronto a hablar duro como si todos tuvieran problemas auditivos y no todas las discapacidades son con problemas auditivos o las desconocemos. No podemos cometer esos errores hoy, queridos doctores. No podemos cometer esos errores.
y por lo tanto hoy tiene rango constitucional, como ya lo vamos a mirar. Al no existir interdicción ni inhabilitación, no existe discapacidad mental relativa ni absoluta. Y esto fue, tanto los dos, el artículo 53 fue declarado ya exequible por la Corte Constitucional. Por lo tanto, hoy no podemos hablar sino de discapacidad. No más. Ahórrense el resto de los términos. Persona con discapacidad. No más. Ahora, que la persona con discapacidad tiene 17 años, tiene su representante legal natural, que son sus papás. No se maten la vida. Ah, que se les murió los papás. Ah, tienen derecho a que se les designe un guardador. Pero eso es otra cosa. Pero no a que se les declare la interdicción, porque no existe en Colombia la interdicción. Este cambio de paradigma nos obligó como a interpretar la ley desde dos aristas. Una con un efecto de interpretación, es decir, que todos los jueces, fiscales, notarios, conciliadores extrajudiciales en derechos, médicos, abogados, no he dicho, creo que toda la sociedad debe interpretar la ley de acuerdo a la convención. Quien no se haya leído la convención no va a entender la ley nunca. Creo que es el primer ejercicio que quienes no lo hayan hecho que deben hacer. Leer la convención. Y de otro lado, el Estado colombiano debe adaptar todos sus cuerpos legales bajo la consideración, y quiero hacer énfasis en esto, de que al ser un tratado sobre derechos humanos, se incorpora a la legislación interna con valor constitucional. Hoy no nos cabe la menor duda del respeto absoluto que tiene la aplicación de la ley 1996 y que no la podemos entrar a desconocer. Y así lo recalcó la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 27 de febrero del año pasado, donde dijo, mire, el concepto de discapacidad antes y después de la ley es el mismo. Es que una persona síndrome de Down antes del 26 de agosto del 19 y después del 26 de agosto es la misma. Síndrome de Down no le va a cambiar para nada. Lo que cambió fue el reconocimiento de la capacidad jurídica. Eso sí fue lo que cambió con la ley. Pero la discapacidad no cambió. Entonces, esto es lo que tenemos que entrar a entender. Y por lo tanto, se hace realidad la supresión de la discapacidad legal por razones físicas, cognitivas o de comunicación, en palabras de la Corte Suprema de Justicia. Si ustedes ven, también es del mismo ponente. Creo que la mayoría de las sentencias son del mismo ponente. Ha habido una línea jurisprudencial que verdaderamente nos permite tener confianza en la interpretación de la ley. Y aquí viene lo que les decía al principio de capacidad jurídica. La capacidad jurídica, como la concibe la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, incluye tanto la capacidad de goce o de derecho como la capacidad legal o de ejercicio. Y estas dos capacidades, que ya las voy a definir rápidamente, no pueden separarse. La capacidad de goce o de ejercicio, ¿qué es? Es el verdadero atributo de la personalidad. Es el atributo que todos, absolutamente todos, desde el momento que nacemos y tenemos y adquirimos la calidad de personas, tenemos la capacidad de goce, que es la aptitud para adquirir derechos. Todos, absolutamente todos, tenemos ese atributo de la personalidad. Y así se ha denominado capacidad de goce o capacidad de derecho. Y todos, al cumplir los 18 años, adquirimos la capacidad legal o de ejercicio, que es la del artículo 1502 del Código Civil colombiano. Entonces, la primera pregunta del millón, ¿la capacidad legal o de ejercicio está supeditada a la capacidad de goce? Claro. Porque es que si alguna persona me van a decir que no tiene capacidad de goce es porque no existe la persona. No existe. Porque todos tenemos ese atributo de la personalidad. Cuando cumplimos los 18 años, adquirimos la capacidad legal, que era la que se les quitaba antes de la ley 1996 a las personas con discapacidad cuando cumplían los 18 años. Y se declaraban en interdicción o en inhabilitación. Como hoy no existen esas dos figuras, hoy estas dos capacidades no se pueden separar. No se pueden separar. Y todas las personas mayores de edad con discapacidad tienen
los dos tipos de capacidad. La ley igualmente trajo unos principios, pues no me voy a detener mucho en ellos, en aras de lograr ver en general la ley, pero yo creo que me obliga a hacer dos precisiones. Uno, inicia con el principio de la dignidad. Creo que allí es donde más valor humano tiene la ley. ¿Qué es la dignidad humana? La dignidad humana es un valor. Y eso lo tenemos todos. ¿Que hay varias clases de dignidades humanas? Sí, claro, hay varias clases. Pero la ontológica, que es la general, la básica, la tenemos todos, absolutamente todos. Hasta la persona más delincuente en Colombia se le respeta su dignidad humana. Se les dice, usted tiene derecho a llamar a su familia, usted tiene derecho a nombrar un defensor, usted tiene derecho a esto y a esto y a esto. ¿Por qué? Porque se le respeta su dignidad humana. Hoy empecemos por respetarle la dignidad a las personas con discapacidad mayores de 18 años. Trajo énfasis la ley sobre la accesibilidad, es decir, que hemos de identificar y eliminar todas las barreras, todos los obstáculos que tengamos o que encontremos en el camino para lograr el pleno ejercicio de la capacidad de las personas con discapacidad. Son autónomas, pueden definir, pueden decidir su vida, pueden cometer errores, sí, pueden equivocarse también, y pueden asumir su propia responsabilidad también. Y ya vamos a mirar que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha proferido 2 sentencias al respecto. Es un proceso célere, no es un proceso para que los jueces, los notarios o los centros de conciliación se engaveten. No, es célere. Además, la misma ley en un artículo dice celebrar el tratamiento de derecho de petición. Entonces, por favor, no es para pensarlo, no, es para actuar inmediatamente. ¿Tienen igualdad de oportunidades? No tienen ninguna diferencia, no hay discriminación de ninguna clase. Prima la voluntad y preferencias de las personas con discapacidad para la realización de determinados actos jurídicos, y la no discriminación creo que es el principio más relevante que trajo la ley, y por lo tanto, cualquier situación que actuemos en contra de lo diseñado por la ley, estamos violando el principio de la no discriminación. Trajo unas definiciones que me parecen demasiado importantes. Me voy a referir a 3 nomás, como para que entendamos. Actos jurídicos con apoyos. Acto jurídico es todo acto que uno realice que tenga un efecto jurídico. Ese no tiene problema porque ustedes son sabios en eso. Actos jurídicos con apoyos. Ojo, son aquellos actos jurídicos que se realizan por las personas titulares de los actos jurídicos con algún tipo de apoyos. Ya vamos a mirar cuáles. Pero titular del acto jurídico. Para que me entiendan el resto de la tarde, el titular del acto jurídico es la misma persona con discapacidad. No es la persona que le va a servir de apoyo. No, es la misma persona con discapacidad que es el titular del acto jurídico. Él es el que va a celebrar el acto jurídico. Él es el titular del acto jurídico. Y trajo una diferencia entre apoyos y apoyos formales. Y dice apoyos. Son cualquier tipo de asistencia que le puedan prestar a una persona, en todo sentido, para que comprenda un acto, para que se comunique, para que pueda entrar a comprender mejor unas consecuencias. Eso es un apoyo en general. Pero ¿qué son apoyos formales? Son los reconocidos en esta ley 1996, que son 3, ya los vamos a mirar. Entonces, tenemos que entrar a diferenciar apoyos en general. Como yo lo vi ayer, porque incluso yo ya había puesto la tarea a Mari para que me dijera. Tenemos que entrar a diferenciar entre apoyos y apoyos formales. Trajo una gran figura, que me voy a extender un poquitico más tarde en ella, que es la valoración de apoyos. Próxima a ser utilizada, queridos doctores, por ustedes. Próxima. ¿Por qué? Porque tiene, por fin, es un proceso técnico que tiene como finalidad determinar cuáles son los apoyos que necesita una persona. Y ya vamos a mirar cómo sería el diseño de ese proceso técnico. Creo que una de las definiciones que tuvo o que tiene más relevancia en la ley es la comunicación. Porque me parece que ahí esa va a entrar entra a jugar verdaderamente el respeto por los derechos de las personas con discapacidad. Y se incluye sus distintas formas, incorporando la lengua de señas colombianas,
la visualización de textos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, cualquier tipo de lenguaje sencillo, cualquier tipo de medio de comunicación. Y hoy los tenemos que tener listicos todos, listicos, todos, absolutamente todos los tenemos que tener para facilitárselos a las personas con discapacidad. Y estableció 3 figuras que son muy importantes, que las traigo por separado para que las empecemos a aplicar en cada uno de los mecanismos. Son las salvaguardias. ¿Y qué dijo? Las salvaguardias son como medidas que deberán ser usadas para evitar abusos a las personas con discapacidad, para en aras a que se les garantice la expresión de su libre voluntad y sus preferencias. Si bien uno leyendo la ley entiende que deben ser como utilizadas solamente por los jueces, pero yo pienso que las salvaguardias las puede tomar un notario o las puede tomar un conciliador en el momento que ante él se esté formalizando un acuerdo de apoyos. Y estableció 4 criterios para tomar para tener esa creatividad, esa iniciativa de la salvaguardia. Dice la necesidad, cuando la persona lo solicite o no se pueda establecer su voluntad o preferencias. Todos los apoyos deben corresponder a las circunstancias específicas de cada caso. No todas las discapacidades y las limitaciones son las mismas. Las personas de apoyo deben obrar de manera ecuánime, es decir, la persona de apoyo, como su nombre lo indica, es apoyo. No puede irse en contra de la voluntad ni de las preferencias de las personas con discapacidad. Debe ser imparcial. Debes ayudarle a comprender, ayudarle a utilizarle, ayudarle a manifestar, pero no saltarse la voluntad de la persona con discapacidad. Y la duración, ya vamos a mirar sobre la duración que trajo la ley al respecto. Otra de las figuras son los ajustes razonables, que hay que saberlos entender para no confundirlo con apoyos. Una cosa es la figura de apoyo y otra cosa es un ajuste razonable. ¿Y qué dijo la ley? Todas las personas con discapacidad mayores de edad tienen derecho a realizar actos jurídicos de manera independiente. Y dice, y a contar con todas las modificaciones y adaptaciones que sean necesarias para poder realizar ese acto jurídico. Y el que necesite una modificación o una adaptación no le desestima la presunción de tener y realizar su capacidad jurídica. Entonces, al principio de la ley, la primera pregunta que se me hacía era, ¿un intérprete es un apoyo o un ajuste razonable? No, claramente un intérprete es un ajuste razonable. ¿Qué es un intérprete? La persona que va a ayudar a que otro le entienda. Ese es un ajuste razonable, un intérprete. Entonces, para poder que empecemos a diferenciar. Y la valoración de apoyos, que ya se las mencioné, que es un proceso técnico cuya finalidad es determinar cuáles son los apoyos formales que requiere una persona con discapacidad para tomar una decisión. Esa valoración de apoyos, y por eso les decía anteriormente que es necesaria en muy poquito tiempo, es obligatoria. Ojo, la valoración el informe de valoración de apoyos es obligatorio para poder iniciar un proceso judicial de adjudicación de apoyos con vocación de permanencia, que cuando inician esos apoyos, el 26 de agosto del 2021. Me adelanto. El informe no es obligatorio que se anexe para la admisión de la demanda, pero sí para proferir la sentencia. Entonces, es obligatorio en los procesos judiciales a partir del 26 de agosto del 2021. Termina con un informe final, como ya lo miraremos, donde ¿qué se va a decir? Esta persona se puede comunicar en esta forma, requiere un apoyo y puede ser de su red familiar, puede ser tal persona, para este determinado acto jurídico. Eso es el proceso, la valoración de apoyos, porque la valoración de apoyos no es hacerle un diagnóstico a la persona con discapacidad, no es valorar la persona con discapacidad, es con la persona con discapacidad saber si necesita apoyos y quién puede ser el apoyo. Entonces,
Ahí es donde cambia completamente la visión que tenemos que tener de la ley. Y vienen los mecanismos para los apoyos formales que estableció la ley. Son 3. Acuerdos de apoyo. Me voy a ir al tercero, pues ahí, las directivas anticipadas y la adjudicación judicial de apoyos. Vuelvo y les repito, acuerdos de apoyo, directivas anticipadas y adjudicación judicial de apoyos. Vámonos uno a uno rápidamente para entenderlo. Entonces, hablando de los apoyos que pueda necesitar la persona con discapacidad, pues tienen 2 caminos. O la voluntad de las personas con discapacidad para poder llegar a hacer un acuerdo de apoyos. Y si la persona no puede declarar su propia voluntad, pues se tendrá que ir a la vía judicial. Y para la vía judicial se necesita la valoración de apoyos. Entonces, las 2 vías claras es la declaración de voluntad y la valoración de apoyos. Y vámonos rápidamente a definir acuerdos de apoyo y directivas anticipadas. ¿Qué son acuerdos de apoyo? Son mecanismos de apoyo formal. ¿Por qué es formal? Porque lo estableció la ley. Por medio del cual una persona mayor de edad, ojo, formaliza, borren de la mente concilia, sino formaliza la designación de una persona o varias, naturales o jurídicas, que les asistirán en la toma de decisiones respecto a uno o varios actos jurídicos determinados. No es para toda la vida, no es para todos los actos jurídicos, porque volveríamos al esquema anterior. Es para uno o más actos jurídicos individualizados y determinados. Entonces, que jueguen los acuerdos de apoyo y en las directivas anticipadas la voluntad de la persona con discapacidad, porque miren qué es la directiva anticipada. Es la herramienta por medio de la cual la persona con discapacidad manifiesta su voluntad y preferencias con antelación a la realización del acto jurídico determinado. Yo estoy previendo hoy, escribir hoy, para que si llego a tal situación, se cumpla esto. Eso es decir o manifestar mi voluntad con antelación a la realización del acto jurídico. Y las directivas anticipadas pueden versar sobre asuntos de salud, financiero o personales. ¿Por qué hago énfasis en los 3 asuntos? Porque acordémonos, queridos doctores, que en el 2018 se expidió la resolución 2665, que es el famoso llamado documento de voluntad anticipada. Y ese documento de voluntad anticipada no lo pueden confundir con la directiva anticipada. El documento de voluntad anticipada solamente es para efectos de salud. ¿Que está vigente la resolución? Sí. ¿Que tenemos problemas en su interpretación hoy? También las tenemos. Pero bueno, eso se irá decantando a medida que alguno diga, no, a mí no me puede, porque en la 2665, ¿qué dice la resolución? Lo podrán hacer personas capaces. En el 2018, una persona con discapacidad mayor de edad era incapaz. Hoy no. Entonces yo le digo al médico, yo le digo, mire, hoy esta persona de 22 años con esta discapacidad puede firmar un documento de voluntad anticipada. Y lo puede firmar además. Ahora, ellos temen, ¿qué temen? Y yo les cedo la razón. Esa persona con discapacidad comprende qué es morir, comprende qué es la aplicación de un procedimiento llamado eutanasia. Eso es otra cosa. Eso es completamente diferente. Pero entonces reitero que la directiva anticipada es la manifestación de la voluntad con antelación a la realización del acto jurídico. Los acuerdos de apoyo y las directivas anticipadas, y las voy a unir porque el procedimiento es exactamente igual, se pueden hacer ante notaría y ante centro de conciliación. Queridos doctores, ante notaría y ante centro de conciliación.
Y quiero recalcar mucho lo del centro de conciliación, porque les voy a hacer una gran diferencia. Si bien se pueden hacer ante los centros de conciliación, no son audiencias de conciliación que ustedes tienen en mente de la ley 640 del 2001. No, se rige por eso. ¿Por qué? Porque ya les había resaltado que no son audiencias de conciliación, sino audiencias de formalización de apoyos. Porque es la manifestación de la voluntad de la persona con discapacidad para decir, yo, Cecilia, con discapacidad, quiero formalizar un acuerdo de apoyo con mis 2 hijos. Para que me ayude, me dé apoyo en este acto jurídico puntual y la hija mujer me dé apoyo en este otro acto jurídico puntual y determinado e individualizado. Eso es lo más importante de entender ahí. Y esa reglamentación de la formalización de acuerdo de apoyo ya la tenemos desde el 5 de noviembre pasado mediante el decreto 1429. Vigente en todas sus partes, ya no puede ningún centro de conciliación ni ningún notario de decir, no, yo no hago eso. No, yo no hago eso, no. Lo tiene que hacer, porque si no estaría vulnerando los derechos de las personas con discapacidad. Y esos acuerdos de apoyo tienen 4 características primordiales, que las traté de sintetizar lo más que pude en aras del tiempo. El apoyo formal para la toma de decisiones con efectos jurídicos se distingue de los apoyos generales para la vida en sociedad. Ese fue el interés de diferenciar la definición de apoyos y apoyos formales. ¿Por qué? Porque apoyos formales es un acuerdo de apoyo ante notario o ante centro de conciliación. Eso es un apoyo formal. Un apoyo en general es las muletas que ustedes me puedan prestar, el caminador que me puedan prestar, y así sucesivamente el diario vivir. La mano para bajar las escaleras porque ya no puedo bajar sola, cualquier otro apoyo del diario vivir, a diferencia de los apoyos establecidos en esta ley. La formalización de los acuerdos de apoyo y de las directivas anticipadas son figuras totalmente nuevas en nuestro ordenamiento jurídico colombiano. Nuevas, absolutamente nuevas. Y por lo tanto, su trámite es sustancialmente diferente al de la conciliación extrajudicial en derecho, como ya se los dije, regida por la ley 640 del 2001. Y no son equiparables en nada son equiparables. Se asignaron por esa razón nuevas obligaciones a los centros de conciliación, a los conciliadores extrajudiciales en derecho, a las notarías y a los notarios. Se les asignaron nuevas funciones. Y miren tan importante que es, que no se puede equiparar, que los centros de conciliación deben contar con listas especializadas de conciliadores extrajudiciales en derecho que permitan acreditar su idoneidad en el área que vayan a actuar. Es decir, que haya una lista por separado donde digan, mire, entienden que la discapacidad están formados en mínimo en derechos humanos o en discapacidad. No es cualquier conciliador, no, es aquel que integre una lista. Entonces ustedes, al asesorar a alguien, pueden llegar a exigirle a un centro de conciliación que les muestre la lista. Ah, que no la tenemos. Ah, están incumpliendo la ley, están incumpliendo el decreto 1069. Así de sencillo. Entonces, ojo, porque es que si no entendemos, si no somos sensibles en la discapacidad y en los derechos humanos de las personas con discapacidad, no vamos a tener ningún fruto ni ningún respeto. Podrán realizarse ante conciliadores extrajudiciales en derecho inscritos en centros de conciliación. Para que me entiendan, ningún comisario de familia, ningún defensor de familia ante él se puede formalizar un acuerdo de apoyo. ¿Por qué? Porque ellos son conciliadores extrajudiciales en derecho en cumplimiento de sus funciones y están enlistados en la ley 640 del 2001, pero ellos no pertenecen a ningún centro de conciliación. Por lo tanto, los únicos conciliadores ante quienes se puede formalizar un acuerdo de apoyo son los que están inscritos en centros de conciliación. El trámite se llama formalización de acuerdos de apoyo
Y esos acuerdos de apoyo pueden terminarse, pueden modificarse o pueden sustituirse sin ningún problema. Entonces, pues tampoco es que nos vamos a quedar toda la vida con algo que quizás pues, el día de mañana ya no queremos. ¿Cuáles son las obligaciones generales de los centros de conciliación y de las notarías? Ojo, realizar todos los ajustes razonables que se requieran para la participación plena de las personas con discapacidad. Es decir, tienen que tener todos los medios de comunicación. Los centros de conciliación o las salas de conciliación que estén en los cuartos pisos, los terceros pisos, y no hay escaleras, pues de malas, les tocó variarlas. Así de sencillo, porque tienen que eliminar todas las barreras, absolutamente todas las barreras. Y tener todos los ajustes razonables que sean necesarios, que implica un gasto, yo no sé si es un gasto, o implica una inversión, sí, eso es cierto, pero pues nos toca. Eliminar todas las barreras de todas las instalaciones, disponer de atención presencial o remota, importantísimo. Aunque yo creo que la pandemia nos sirvió para que todos tengamos de pronto esta situación. Disponer de atención presencial o remota a través del uso de tecnologías de la información y las comunicaciones para la recepción de las solicitudes, para la celebración de las entrevistas y para la celebración de las audiencias, como ya lo vamos a mirar, porque mire que trae como dos figuras, entrevista y audiencia. Y disponer de herramientas en formatos accesibles para dar a conocer la información a las personas con discapacidad que puedan decir, yo con discapacidad quiero ir a la notaría 25. ¿Qué me ofrece la notaría 25? Eso es lo que tienen que estar cambiando ya todos los notarios y todos los centros de conciliación. Disponer de los servicios necesarios para la mediación lingüística y comunicacional. Ojo. ¿Qué significa eso? Que cuando ya vamos a mirar lo que los notarios y los conciliadores tienen que hacer una entrevista privada con la persona con discapacidad, podrán apoyarse de un grupo interdisciplinario. Eso lo pueden hacer, pueden existir, no puede estar sino el notario con la persona con discapacidad, pero si el notario dice, mire, yo quiero tener un psicólogo acá para que me ayude a interpretar mejor esto, pues téngalo y lo puede tener sin ningún problema. Asegurar un trato digno, pero un trato digno desde toda la cadena humana, desde el portero. La persona que está al lado, por ejemplo, en Colpensiones, que le está sacando el ficho para el turno. Por Dios, el trato digno es desde siempre, desde cualquier persona. La cadena humana tiene que tener ese trato digno. Debe estar capacitado para verdaderamente atender a las personas con discapacidad. Garantizar los procesos de formación y toma de conciencia sobre el enfoque de derechos con discapacidad. Y lo que les decía anteriormente, es tal el principio de la celeridad que se le debe observarse las disposiciones establecidas en la ley 1755, tal como lo ordenó el Ministerio de Justicia en su momento. Toda actuación que se lleve ante los centros de conciliación ante las notarías debe subirse al SICAC. ¿Qué es el SICAC? El Sistema de Información de la Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición, que lo maneja el Ministerio de Justicia. Entonces, por lo tanto, para el Ministerio es muy importante que cada centro o cada notaría garantice la custodia, conservación y disponibilidad de la documentación, para que en algún momento que se llegue a ser necesaria, pues pueda exhibirse en cualquier diligencia. Para el cumplimiento de todas estas obligaciones, se les facilitó la vida tanto a los notarios como a los conciliadores. Es decir, aplique el protocolo de servicios de justicia. ¿De cuál justicia? Servicios inclusivos para personas con discapacidad. Es una cartilla muy bien diseñada por el Ministerio de Justicia y del Derecho, de muy fácil manejo, de muy fácil comprensión, que simplemente trae unos conceptos básicos, unos criterios para el servicio inclusivo sobre accesibilidad a la información, accesibilidad a las instalaciones, a las comunicaciones, un trato inclusivo y digno, los ajustes razonables, apoyos para la toma de decisiones, es decir, se les habla sobre sugerencias de identificación de apoyos, suministro de apoyos,
aplicación de salvaguardias y simplemente dispone unos caminos para disponer, acoger, registrar y asesorar. Verdaderamente se debe tener esa cartilla a la mano y se facilita el servicio y la atención con el respeto que merecen las personas con discapacidad. Y así como estableció unas obligaciones para las notarías y los centros de conciliación, también las estableció para los notarios y los conciliadores. ¿Y qué dijo? Ojo, queridos funcionarios, respeten en todo momento la voluntad y preferencias de las personas con discapacidad. Al dirigir tanto la entrevista o la audiencia en general, como ya lo vamos a mirar, deben respetar esa voluntad. No pueden pasar por la voluntad, por encima de la voluntad de la persona con discapacidad. Deben propiciar condiciones de una comunicación clara, asertiva, respetuosa y cordial comunicación. Es decir, tratar a la persona con la dignidad que se merece, permitiéndole que exprese su voluntad y preferencias en la forma en que lo pueda expresar, sin atacarla y entendiéndola. Explicarles la naturaleza del trámite a la misma persona con discapacidad, porque miren la diferencia. Si yo acudí persona con discapacidad a la notaría o al centro de conciliación, soy yo, titular del acto jurídico. Yo, Cecilia, con discapacidad. Es a mí a quien se tiene que dirigir. Porque si yo no pudiera expresar mi voluntad, no se haría acuerdo de apoyos y se tendría que recurrir a la vía judicial. Y a la vía judicial, ¿cómo? A partir del 26 de agosto con la valoración de apoyos en la mano. Exponer al titular del acto jurídico y a la persona de apoyo, miren que aquí están las dos personas diferenciadas, el trámite para la modificación, terminación o finalización del acuerdo de apoyo. No hay ningún problema y se les dice, mire, si bien tiene un término, ya lo vamos a mirar, pero usted lo puede terminar cuando quiera. Usted lo puede modificar a su voluntad, no se preocupe. Y el trámite para esa formalización está sintetizado, en aras del tiempo, en la siguiente situación. Ojo. Les repito por enésima vez este punto. Si se acude a una notaría o a un centro de conciliación, ¿es por qué? Porque esa solicitud se sustenta únicamente en la expresión de la voluntad de la persona con discapacidad. Si la persona con discapacidad no la puede manifestar, jamás se llegará ni a una notaría ni a un centro de conciliación. Jamás. Pero hay una tercera vía. ¿Cuál es la vía judicial? Una vez hecha la solicitud por parte de la persona con discapacidad al notario o al centro de conciliación, pues se recibirá, se mirará cuáles son los ajustes razonables que se necesitan, qué medios de comunicación requiere la persona con discapacidad y se le convoca, se le fija fecha y se le convoca. Lo primero que tiene que hacer alguno de los dos funcionarios es entrevistarse en forma privada con la persona con discapacidad. Solo notario y persona con discapacidad. Solo conciliador y persona con discapacidad. Por eso se llama entrevista o audiencia privada. Ah, que se asistió con los dos hermanos que van a hacer los apoyos. Los hermanos se quedan afuera. Es una entrevista privada. ¿En aras a qué? A verificar qué es la voluntad de la persona con discapacidad, suscribir ese acuerdo de apoyos o esa directiva anticipada. Que la persona con discapacidad conoce en qué consiste lo que va a hacer. Y que manifiesta signos inequívocos de voluntad de formalizar ese acuerdo o de formalizar esa directiva anticipada. Conclusión, ¿tiene que estar formado el notario? Tiene que estar formado, porque si no, ¿cómo va a comprender eso? ¿Tiene que estar formado el conciliador? Si no, ¿cómo va a comprender esto? Tiene que llegar a esa conclusión exacta, que verdaderamente es la voluntad de la persona con discapacidad, firmar ese acuerdo, que esa es su voluntad única y que sabe en qué consiste y que no hay ningún signo inequívoco de su voluntad, sino verdaderamente que existen todos los signos
e inequívocos de su voluntad de querer firmar ese o formalizar ese acuerdo de apoyos. Tan importante es la entrevista privada que ya vamos a mirar que en el acta o en la escritura debe tener claridad el notario o el conciliador de dejar expresa constancia que realizó la entrevista privada, que la hizo él solo con una persona con discapacidad, que mostró signos inequívocos de comprender el trámite de la suscripción del acuerdo o de la directiva anticipada. Así, y que encontró que su voluntad estaba libre de realizar ese trámite, que su voluntad estaba exenta de violencia, de error, de engaño, que no tenía que no observó ningún tipo de manipulación y que verdaderamente con las personas con las que iba a formalizar el acuerdo o la directiva anticipada, logró visualizar una relación de confianza, de parentesco, de convivencia o de familiaridad. Grábense esas 4 palabritas. Confianza, parentesco, convivencia o familiaridad. Y esto es lo que tiene que dejar claro el notario o el conciliador en su respectivo documento, como ya lo veremos. Si el acuerdo de apoyos se formaliza ante notaría, pues queda plasmado en una escritura pública. Si se formaliza ante centro de conciliación, queda plasmado en un acta. ¿Quiénes deben firmar en la escritura o el acta? El titular del acto jurídico, la persona o personas que van a servir de apoyo, van a fungir como apoyo. Y si es notaría, pues ¿quién autoriza una escritura pública? El notario. Y si es centro de conciliación, pues lo firma el director, el conciliador del centro de conciliación. Ojo, es formalización de acuerdos de apoyo. ¿Cómo se pueden terminar esos acuerdos de apoyo? Primero, por consenso entre las partes. Si el acuerdo se suscribió ante un centro de conciliación o una notaría, el titular del acto jurídico y la persona que fungió como apoyo solicitarán ante cualquier centro de conciliación o ante cualquier notaría que se formalice ese acuerdo, la terminación de ese acuerdo. Lo importante allí no es, sino que si lo hizo por centro de conciliación, lo puede terminar por centro de conciliación, así no sea el mismo centro de conciliación. Si lo hizo por notaría, así no sea en la misma notaría, pero por notaría. Esa es la línea que marca verdaderamente el decreto 1429. No la misma, pero sí el mismo por la misma vía. Entonces, primero se puede terminar por consenso entre las dos partes, ya que la persona de apoyo le diga a la persona titular del acto jurídico, que es la misma persona con discapacidad, le diga, mire, yo ya no puedo servirle más de apoyo. O el otro le diga, no, es que ya no quiero que usted sea mi apoyo. Entonces, entre los dos, pues llegan a la voluntad y la plasman o por notario o por centro de conciliación. También se puede terminar por iniciativa del titular del acto jurídico. ¿Y quién es el titular del acto jurídico? La misma persona con discapacidad. Entonces, esta persona solicitará ante cualquier centro de conciliación o notaría que se suscriba un acta en el que se conste su voluntad. Entonces, esta decisión será comunicada por el conciliador o por el notario a la persona que estaba fungiendo como apoyo a la dirección que quedó registrada cuando se hizo la solicitud ante el uno o ante el otro. Entonces, por eso es que es tan importante la solicitud. En aras del tiempo no traje los puntos exactos, pero los datos de la solicitud son muy importantes. También se puede terminar, ustedes ven que miren, por consenso entre las partes, por iniciativa de la persona con discapacidad, por iniciativa de la persona de apoyo. Entonces, la persona de apoyo comunicará su decisión a la persona titular del acto jurídico, consignando, pues explicándole todas las circunstancias que lo llevaron a decirle ya no quiero ser más su apoyo o ya no puedo ser más su apoyo. Entonces, se deberá emplear el mismo medio de comunicación que se tuvo y por lo tanto de esa actuación se dejará constancia
en el acta, en un acta o en una escritura pública, tal como se haya constituido inicialmente o formalizado. Y finalmente se puede terminar por muerte de la persona titular del acto jurídico. Entonces, muriendo la persona con discapacidad, pues se termina. O muriendo la persona de apoyo. Pero si habían dos personas de apoyo, de pronto puede entrar a que la que quedó viva persona de apoyo asuma, y entonces ahí no se terminaría, sino que se modificaría de pronto. Pero entonces, mire que nadie queda amarrado, en palabras más, palabras menos. Puede suceder que el notario o el conciliador lleguen a la conclusión de que no se puede suscribir ese acuerdo de apoyo. Puede suceder. Ahí no se dejó amarrado a nadie. Yo no sé el temor que ronda, por cuál es el fundamento del temor. No lo hay. Entonces, la misma ley dice, cuando no sea posible llegar a la suscripción de un acuerdo de apoyos, le dice, miren, señor notario, señor conciliador, expide una constancia. Pero expide una constancia clara, precisa y concisa, dejando las razones que no permitieron esa firma. Móntela al SICAC, no es que se la guarde, móntela al sistema que está vigilado por el ministerio, para que el ministerio se dé cuenta también. Porque es que no es que nos crucemos de brazos y que no queramos hacer ningún esfuerzo, porque ahí estamos violando las personas con discapacidad. Pero además, ¿qué le dice la ley? Se informará a la persona con discapacidad sobre el derecho que le asiste de convocar una vez más dentro del mismo trámite a una otra persona de apoyo. O que no llegó a la formalización con esta. Le dicen, no, pero mire, estando abierto este trámite, usted puede formalizarlo con otra, convóquela. O simplemente le dice, damos por terminado este trámite y usted puede iniciar otro. No se preocupe, pero no cerrarle las puertas. No cerrarle las puertas porque es una vulneración flagrante a los derechos de las personas con discapacidad. Este articulito fue declarado exequible por la Corte Constitucional. Entonces, no nos cabe la menor duda que los acuerdos de apoyo hoy son claros, precisos y concisos y podrán formalizarse ante notarías o ante centros de conciliación. ¿Qué dice la ley? Los acuerdos de apoyo tienen una duración de 5 años. Cumplidos los 5 años, no es que se prorrogue, ojo, no se prorrogan. Cumplidos los 5 años, debe hacerse de nuevo el mismo proceso. Y creo que tiene un sentido fundamental. Porque ciertas discapacidades, ciertas, no todas, ojo, son de pronto progresivas. Muy seguramente hoy se puede hacer un acuerdo de apoyos y dentro de 5 años vuelve a hacer de nuevo el proceso y ya no va a poderlo firmar. Por razones obvias que son progresivas. Entonces se termina a los 5 años y si puede volver a manifestar su voluntad y formalizar un acuerdo de apoyo, lo debía hacer por los mismos medios y con el mismo trámite sin ningún problema. Pero 5 años exactos para acuerdos de apoyos. Yo, ¿qué recalco en este momento? Estos 5 años no se le pueden aplicar a las sentencias, a la vía judicial. Y ahí tenemos un primer vacío. Que ya lo miraremos en la adjudicación judicial. Y a las directivas anticipadas, pues sí, tampoco se le puede aplicar los 5 años. Entonces, simple y llanamente, los 5 años son solamente para acuerdos de apoyo. Para que esos acuerdos de apoyo, una vez realizados los acuerdos de apoyo, para que el determinado acto jurídico tenga plena validez, la ley le dice, mire, si una persona ya tiene formalizado un acuerdo de apoyo, utilícelo, ojo, utilícelo en la celebración de un acto jurídico para que no vaya a verse afectada su validez. ¿Y qué dice la ley? Puede verse afectada su validez por una nulidad relativa. Y viene otro vacío de la ley. Entonces uno dice, ¿ante quién se tramita esa nulidad? La competencia no está establecida para los jueces de familia. Y lo que no está establecido, pues ellos no lo van a tramitar por las razones obvias. Entonces pienso yo que tendríamos que entrar a los principios generales de una competencia residual.
e irnos para los civiles. Pero de todas maneras, vuelvo y le repito, en el camino con jurisprudencia tenemos que ir aclarando muchos puntos que hasta hoy no se han aclarado. Sobre las directivas anticipadas. Las directivas anticipadas, como les dije, pues es la expresión de la voluntad con antelación a la realización del acto. Y trajo una especificidad muy importante que introdujo lo que se llama la cláusula perenne. ¿Y qué dice la ley? La persona titular que realice una directiva anticipada podrá incluir en la misma una cláusula de voluntad perenne, por medio de la cual invalida las declaraciones de voluntad y preferencias que exprese con posterioridad a la suscripción de la directiva anticipada. Es decir, yo estoy bloqueando la expresión de mi voluntad de hoy, la estoy bloqueando para un futuro si incluyo una cláusula que se ha denominado de voluntad perenne. Pero igual puedo cambiarla también en algún momento si es que tengo esa plena capacidad de cambiarla. Y otra especificidad que trae la ley con relación a las directivas anticipadas es la obligatoriedad de las decisiones expresadas por medio de las directivas anticipadas. Y la misma ley dice son de obligatorio cumplimiento para las personas que fungen de apoyo dentro de las directivas anticipadas. Si ustedes van y leen, creo que es el artículo 21 de la ley, donde define directivas anticipadas, dice toda persona mayor de edad, pero no la limita a personas con discapacidad. Dice toda persona mayor de edad. Entonces, hoy todos nosotros y todas las personas que tengan algún tipo de discapacidad podemos hacer directivas anticipadas sin ningún problema. Podemos bloquear la expresión de la voluntad de hoy si incluimos una cláusula perenne. Si no, pues la podemos cambiar cuantas veces sea necesario y simplemente por medio de escritura pública se podrá, o por medio de un acta se podrá cambiar sin ningún problema. Personas de apoyo en las directivas anticipadas. ¿Qué se entiende en personas de apoyo en las directivas anticipadas? Como aquellas personas con las cuales se formaliza la directiva anticipada y que van a firmar o la escritura pública o el acta de conciliación. Porque pueda que yo haga una directiva anticipada hoy, Cecilia Díez, y yo no formalice ningún apoyo en ellas. Entonces es simplemente una directiva anticipada, pero que no me sirve como mecanismo de formalización de apoyo. ¿Por qué? Porque yo no menciono a nadie. Yo digo, mire, yo quiero que si llego a un estado X de salud, me apliquen tal procedimiento. No me hagan cuidados paliativos, me readecúen el procedimiento terapéutico, bueno, algo diré. Pero yo no menciono a nadie. Entonces, simple y llanamente, ¿cuándo es mecanismo de apoyo? Cuando formalizo un apoyo dentro de la directiva anticipada y no hay ningún problema. Esa directiva anticipada también puede ser modificada, sustituida o revocada. ¿Cuándo queda sustituida? Cuando se le prive de efectos al contenido original y no tenga pues ningún efecto jurídico y se incluya un nuevo texto. Se sustituye un texto por otro, mejor dicho. ¿Cuándo queda modificada? Cuando se cambie de manera parcial el contenido. ¿Y cuándo queda revocada? Cuando la persona titular del acto manifieste su voluntad de dejar sin efectos el contenido del acto jurídico, entonces no hay ningún problema. Y vámonos para el tercer mecanismo. El tercer mecanismo es la adjudicación judicial de apoyos, que es un proceso judicial por medio del cual se designan apoyos formales a una persona con discapacidad mayor de edad. Pero es una vía excepcional. ¿Por qué? Porque la ley que quiere prevalecer la voluntad de las personas. Y como si la pueden expresar, váyanse en acuerdos de apoyo o a directivas anticipadas. Cuando no la puedan manifestar por ningún medio o formato de comunicación, hagamos uso del proceso judicial. Y allí es importante la valoración de apoyos. ¿Y qué determina la valoración de apoyos? El nivel y grado de apoyos que la persona requiere para toma de determinadas decisiones en un ámbito específico, porque no es para todo en general. Y creo que esto es lo más importante. Es un proceso técnico que tiene como finalidad específica determinar con la persona con discapacidad
cuáles son los apoyos formales que requiere para facilitar una toma de decisiones. No es valorar a la persona con discapacidad. No es hacerle un diagnóstico a la persona con discapacidad. Es al contrario, valorar el apoyo. Es decir, si necesita apoyo, qué clase de apoyo y quién podrá servirle apoyo. Pero no es valorar a la persona con discapacidad. Es simplemente dejarle expresar su voluntad. Y algunos dirán, algún síndrome de Down puede decir, yo no necesito apoyos. Yo trabajo en Juan Valdez, yo sé coger el bus, yo sé manejar mi plata, yo no necesito apoyos. ¿Y por qué le tienen que designar un apoyo? Si él sabe manejarse y tomar sus propias decisiones. Y aquí finalmente los procesos judiciales. Y la ley sí los partió como en dos. Ojo, dijo adjudicación de apoyos transitorios y adjudicación de apoyos con vocación de permanencia. Y esto lo tiene clarito en el auto 253 del 31 de enero del año pasado. ¿Y qué dijo sobre los transitorios? Van desde la fecha de promulgación de la ley en el 2019, 26 de agosto, hasta el 26 de agosto del 2021. Es decir, nos faltan 45 días para hacer uso de la adjudicación de apoyos transitorios. No más 45 días. Es decir, hoy está plenamente vigente. ¿Y en qué consiste? En que las disposiciones establecidas en el artículo 54, que es el único artículo que trata de los acuerdos transitorios, pues rigen hasta el 26 de agosto del 2021. Y ahí viene una situación muy difícil que tenemos en este momento. Es, si ustedes leen el final del artículo 54 de la ley 1996, que si me permiten yo la tengo acá, yo quería dejarles, porque ustedes son sabios y nos pueden ayudar a muchas cosas. Dice, la sentencia de adjudicación de apoyos fijará el alcance de los apoyos teniendo en cuenta las normas establecidas en la presente ley, al igual que plazo del mismo, el cual no podrá superar la fecha final del periodo de transición. ¿Cuál es el periodo de transición? Hasta el 26 de agosto del 2021. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué va a pasar el 26 de agosto del 2021 con los procesos transitorios que tienen sentencia proferida? ¿Perdió efectos esa sentencia de pleno derecho? No lo sé. ¿Tendrán que presentar otra demanda? ¿Tendrán que presentarla ante el mismo juzgado? ¿Tendrán que presentarla a reparto? ¿Qué va a pasar con los procesos transitorios del artículo 54 a 26 de agosto del 2021 que están en trámite? No se ha proferido sentencia. Son muchas preguntas que tenemos hoy, muchísimas, que todos los días estamos casi reuniéndonos con los señores jueces, pues para tratar de llegar a esa alguna posición medio que nos permite estar en la mitad, porque todos piensan diferente y con todas razones y justas razones y válidas razones y producto de su gran intelectualidad. Hoy, para que un juez subiere o profiera sentencia de apoyo transitorio, tiene que tener en cuenta la relación de confianza, amistad, convivencia o parentesco de la persona titular del acto jurídico con la persona que va a fungir como apoyo. El doctor Gesael Giraldo Castaño, en el Congreso 41 de Derecho Procesal, aportó algo que me parece que nos permite reflexionar. Y él dice, con relación a los acuerdos de apoyo transitorio, dice, todo indica que lo transitorio no es el apoyo, sino el trámite, el procedimiento. Porque si no, él mismo se plantea qué va a pasar entonces el 26 de agosto. Pero eso, pues, yo creo que es algo que nos permite reflexionar, pero no tenemos todavía, pues, decisiones tomadas. Pero miren, en las que estamos a 45 días, a 45 días. Entonces, hoy los jueces dicen, ¿qué será mejor? ¿Proferir sentencia ya? ¿No proferir sentencia ya? ¿Esperar? Porque, ¿qué puede suceder con los que estén en trámite? Pues se podrá readecuar un trámite a los de convocación de permanencia, que son los del capítulo quinto. ¿Cuándo empieza a tener vigencia el capítulo quinto? El 26 de agosto de este año. Entonces, bueno. Y esto es simplemente un aporte, pero lo va a pasar de largo, donde el artículo 54 dice
que solamente se podía iniciar para las personas que estaban en absoluta imposibilidad de manifestar su propia voluntad y preferencias. Y por lo tanto se tenía que iniciar por un tercero. Pero este es un caso que resolvió en el mismo auto 253 del 31 de enero del año pasado la Corte, de una persona que sí podía manifestar su propia voluntad y preferencias y nadie le quería tramitar la solicitud de apoyo transitorio. La Corte dijo, mire, ante esos vacíos, llenémoslo por analogía con el artículo 12 del Código General del Proceso y pues le dio cabida y se pudo pues tramitar por la misma persona titular del acto jurídico. Y a partir del 26 de agosto, pues regirán la adjudicación judicial de apoyos con vocación de permanencia, es decir, pues como para la realización del acto. Y ahí se paró en dos grandes procedimientos, jurisdicción voluntaria y verbal sumario. Cuando lo inicie la misma persona titular del acto jurídico, que es la misma persona con discapacidad, se tramitará por un procedimiento de jurisdicción voluntaria. Cuando lo tramite un tercero, que no sea el titular del acto jurídico, pues se tramitará por un verbal sumario. Ahí tendríamos muchas cosas que considerar, porque si ustedes analizan en el artículo 22 del Código General del Proceso, que dice conocimiento en primera instancia de los jueces de familia, está la asignación judicial de apoyo. Entonces uno dice, bueno, pero si es en primera instancia, pues entonces tiene doble instancia, entonces es un verbal. Pero la Corte ha sido reiterativa que es un verbal sumario especial. Pero en el camino a partir del 27 sí que vamos a tener sentencias, creería yo. Los de jurisdicción voluntaria, pues simplemente es la expresión clara y precisa de la voluntad de la persona con discapacidad de solicitar un apoyo para la toma de sus decisiones. Se podrá anexar, ojo, se podrá anexar el informe de valoración de apoyos o pedírselo después. Es decir, ¿por qué? Porque el informe de valoración de apoyo no es requisito sine qua non para que le admitan la demanda. No se la pueden admitir si no lo anexa, pero sí se lo tienen que exigir dentro del trámite del proceso. El informe de valoración que deberá consignar los apoyos que la persona requiere, las personas que pueden fungir como apoyo y un informe general sobre el proyecto de vida de la persona. Ese último punto sí es muy importante, porque entonces ¿en qué consistió el proceso técnico? Entonces tuvo que haber auscultado muy bien la necesidad de los apoyos de la persona con discapacidad. Se le notifica a las personas que hayan sido identificadas como personas de apoyo en la demanda. Se le corre traslado, importantísimo, importantísimo. Se le corre traslado al Ministerio Público y a las personas, que están involucradas en el proceso por un término de 10 días. Conclusión, es obligatoria la intervención del agente del Ministerio Público en esta clase de procesos. Absolutamente obligatoria. Y se deben escuchar pues a la persona titular del acto jurídico, se deben practicar cualquier prueba, pero específicamente escuchar a la persona titular del acto jurídico. Y me atrevería yo a decirlo, so pena de una nulidad procesal. Claro, que me van a decir, ay, si está en cuidados intensivos, pues lógico, si está en cuidados intensivos, pues no. Ahora, yo fuera juez, o un juez pensante como son, me imagino, el 99% de nuestros jueces, ahorita no me van a estar echando bendiciones ustedes a mí. Pero si es un juez pensante, que creo que deben ser todos, pues ordénese, traslada, lo mira, se da cuenta que existe. Porque es que hoy no es aquella situación de que todos los jueces, pero no porque cometieron errores, sino porque ese era el tipo de proceso. Todos los jueces que declararon la interdicción a una persona nunca la conocieron, nunca la conocieron. Esto no puede suceder en esta clase de procesos. No puede suceder. No puede suceder. Ojo. ¿Qué debe contener la sentencia? El acto o actos jurídicos que requieren apoyo, individualizados, determinados. La persona o personas individualizadas para cada acto jurídico para el cual requirió apoyo. No es una persona para que vayan, usted con todos estos. No, son actos y personas de apoyo debidamente individualizadas y determinadas. Y la delimitación y reconocimiento de las funciones de cada uno. Usted le va a servir de apoyo
al titular del acto jurídico para el manejo de la cuenta, de estas dos cuentas bancarias, por decir algo. O para reclamar un retroactivo en Colpensiones, un apoyo. Es decir, Colpensiones no puede decir, tráigame su apoyo o no le voy a entregar a usted el retroactivo, sino al apoyo. No, eso no se lo puede decir Colpensiones. Pero creo que Colpensiones ya lo tiene que tener claro, y sumamente claro además. Simplemente estas son unas inquietudes que se las dejo en su corazón, queridos doctores. ¿Se necesita abogado? Sí. El derecho de postulación no fue excluido en la ley 1996. ¿Qué necesitamos? Abogados capacitados, abogados formados, abogados que sepan. Porque se imaginan cuando nos llamen y no sepamos nada de la ley 1996, ¿cuál será la asesoría que vamos a dar? Ninguna. No debe hacerse ninguna diferencia en relación con la discapacidad. La ley no admite distinción de ninguna clase. Los apoyos deben de corresponder a las necesidades de cada persona y debe escucharse a la persona con discapacidad. La parte convocada la integran todas las personas que podrían ser apoyos. Y esto se los dejo como pregunta en el sentido que una juez un día me dice en una reunión que ella veía en la audiencia que tanto el apoyo como las personas que quería que fueran apoyo y el titular del acto jurídico estaban de acuerdo en todo. Y que entonces que si mejor ella lo mandaba para una notaria y yo, no señora, no, que va a ser muy fácil proferir su sentencia, sí, muy fácil, pero no, profiera, no hay ningún problema. ¿Puede la persona con discapacidad solicitar la adjudicación de un apoyo principal y uno suplente? A ver, ustedes saben que el Código Civil hablaba de apoyos, de curadores conjuntos, es decir, que eran papá o mamá, o dos hermanos, o dos primos, y no más. La ley 1306 habló de curador principal y curador suplente. Entonces podía ser el papá el curador principal y un hermano el curador suplente y así sucesivamente. La ley 1996 no hizo ninguna de esas distinciones de apoyos, de apoyo principal y apoyo suplente, no dijo. Pero que a mí se me dio algún día por pedirle a un juez, mire, para este acto que va a ser un apoyo para reclamar la pensión, por decir algún ejemplo tonto, va a ser permanente en el sentido de que pues hasta que se muera puede reclamar su pensión. Yo no sé, a mí se me podrá ocurrir decirle, mire, es que él quiere que sea, yo quiero con persona con discapacidad que sea mi papá, pero pues cuando muera mi papá, pues que sea mi hermano, por decir algo. Pues ya será la creatividad de un juez la que entrará a definir ahí la situación, entonces pues no veo ningún problema. Esto con relación a los de jurisdicción voluntaria. Con relación a verbal sumario, la demanda solo podrá interponerse en beneficio exclusivo de la persona con discapacidad y demostrar que está en absoluta imposibilidad de manifestar su voluntad y preferencias por cualquier medio o formato de comunicación, y que si no se asigna un apoyo, sí puede estar a puertas una vulneración o amenaza de los derechos de la persona con discapacidad por parte de un tercero. Esos son como los datos claves para poder iniciar el proceso. Es como los datos claves para un proceso de ¿qué se me ocurre? De venta, de autorización de venta de bienes de menores de edad. ¿Qué es lo que uno le tiene que demostrar al juez? La necesidad de la venta y la conveniencia de la venta. Con lo demás, perdónenme la expresión, es cháchara. Entonces, simplemente aquí lo mismo. Simplemente, mire, está en absoluta imposibilidad. Si no se le designa un apoyo, puede haber una vulneración de un derecho, especialmente patrimonial, por parte de un tercero. Y no más, demuéstrele al juez no más eso. Se podrá anexar la valoración de apoyos y si no será solicitada con posterioridad lo mismo. Se ordenará notificar a las personas involucradas en el proceso. Se corre traslado a la valoración de apoyos tanto a las personas involucradas como al Ministerio Público. Se practican todas las pruebas que sean necesarias y la sentencia viene a lo mismo, a la individualización de las personas que van a fungir como apoyo y de los actos jurídicos que deben estar debidamente delimitados, que se van a celebrar por la persona de apoyo. Comentarios. La ley que dice, ojo,
El juez en ningún caso podrá pronunciarse sobre la necesidad de apoyos para la realización de actos jurídicos sobre los que no verse el proceso. Eso dice la ley 1996. Pero yo me hago una pregunta. Entonces, un juez que tiene plena competencia por el Código General del Proceso en el parágrafo del artículo 281, de fallar ultrapetita y extrapetita, queda borrado el mapa esta facultad por la ley 1996. En mi criterio digo no. Yo pienso que las personas con discapacidad, por más que hoy tengan pleno ejercicio de su capacidad jurídica, no han perdido la reforzada protección constitucional. Y así, en las sentencias, si ustedes leen las 4 sentencias de exequibilidad, lo repite la Corte. Son personas que ameritan toda la protección constitucional. Entonces, me parece que ahí un juez debe hacer gala de esas facultades, pero de todas maneras, bien analizaditas. Esto es lo que les acabo de decir, pues que simplemente tienen protección. ¿Y qué no dijo la ley? La ley no habló de registros de los apoyos, como se hablaba de la inscripción en el registro de la interdicción. Aquí no, pero tienes razón, es que en la interdicción se dejaba de ser la persona para actuar otra en favor, resustituyendo. Aquí no, aquí simplemente, sin ningún problema, no se registra ningún apoyo. ¿Qué se necesitan para estos procesos? Jueces sensibles y conocedores de la ley. Si no se conocen la ley, si no se lee la convención, la realidad social es otra, se los garantizo. Trajo 2 figuras importantes, que es la del defensor personal, y que dijo, cuando un juez de familia no pueda dentro de su red familiar de la persona con discapacidad designar un apoyo, deberá acudir a una lista que deberá estar diseñando en este momento la Defensoría del Pueblo de defensor personal. Creo que todavía no está lista esa lista y estamos a puerta de 45 días para que un juez pueda hacer uso de ella. Entonces, bueno, pero yo pienso que la Defensoría del Pueblo cumple porque cumple, pues porque tiene que cumplir. El Ministerio Público ya hablamos de él, es obligatoria su intervención, no nos detengamos en eso. ¿Quiénes pueden ser personas de apoyo? Tanto la persona natural mayor de edad como la persona jurídica. No estableció sino como 2 inhabilidades, no más. ¿Y cuáles son esas 2 inhabilidades para no poder ser persona de apoyo? Que exista un litigio pendiente entre la persona titular del acto jurídico y la persona de apoyo, o que exista conflicto de interés entre la persona titular del acto jurídico y la persona de apoyo. Me acaban de presentar una tesis de maestría donde una señora entró en un estado casi vegetativo. Entonces, su único familiar es una hermana. La señora con discapacidad tiene una pensión de 18 millones de pesos. Y tengo que hacer claridad de los 18 millones, ¿no? Entonces, se le pregunta a la señora, a la hermana, pues de que es irreversible, progresivo, que no tiene ningún, pues ¿qué piensa ella? Ella dice que no, que ya ha leído sobre esa patología y que esa persona puede durar años y años y años en ese estado. Claro, ¿a ella qué le conviene? Pues que esté en ese estado. ¿Para qué? Para que durante años y años reciba 18 millones de pesos. ¿Por qué? Porque sabe que si muere la persona o muere su hermana, eso no es sustituible lateralmente. Entonces miren que puede haber un conflicto de interés y es muy importante tenerlo en cuenta. La ley les estableció unas obligaciones que tienen que cumplir, como actuar como apoyos, respetar la voluntad y preferencias, mantener una confidencialidad y mantener sobre todo una relación de confianza. Tienen que cumplir unas acciones, que es facilitar la manifestación de la voluntad, facilitar la comprensión del acto, interpretar la voluntad y preferencias de la mejor manera. Y me salto el tercero, de representar a la persona con discapacidad, que ya voy para allá en 2 minutos. Y les estableció una responsabilidad. Ojo, yo creo que en la responsabilidad es bien importante tener en cuenta que solamente tendrán una responsabilidad individual cuando en su actuar hayan contravenido los mandatos de la ley y otras normas,
o cuando se hayan ido en contravía de la voluntad o preferencias de la persona titular del acto jurídico. De lo contrario, pues no asumen ninguna responsabilidad, ni por los daños personales o financieros que produzcan los actos que realice la persona titular del acto jurídico cuando no ha sido de acuerdo con el apoyo respectivo. ¿Cuándo se asume el cargo de apoyo? Entonces, si se firma acuerdo de apoyos o directiva anticipadas, en el momento que se firme la escritura pública o se firme el acta, no hay ningún problema. Y si es adjudicación judicial de apoyos, pues en el momento en que es designado en la sentencia como apoyo, deberá proceder una posesión ante el señor juez sin ningún problema y a partir de ese momento se asume el cargo. No quedaron sueltos los apoyos, entre comillas, en el sentido que, por ejemplo, las personas que fungen como curadores o fungían como curadores tenían que presentar una rendición de cuentas. Aquí no, porque como no representan, aquí solamente se les dijo, mire, dentro del año siguiente, o al año siguiente, mijo, al año siguiente, de la ejecutoria de la sentencia, deberá la persona de apoyo presentar un balance. ¿Ante quién? Ante el juez que lo designó y ante la persona titular del acto jurídico, diciéndole, mire, yo presté apoyo en estos actos jurídicos, tuve injerencia en estos actos, la tuve por esto y esto y esto, o no tuve injerencia en la celebración de ese acto jurídico de la persona con discapacidad por esto y esto y esto. Entonces, simplemente es presentar un balance que me parece pues muy correcto. Y existe un solo articulito en la ley, que es el artículo 48, que es la adjudicación de apoyos con representación. ¿Y qué dijo la ley? La persona de apoyo representará a la persona titular del acto jurídico cuando exista un mandato expreso de la persona titular para efectuar uno o varios actos jurídicos en su nombre y representación. ¿Qué significa eso? Hoy son capaces, pueden otorgar un poder. Sin ningún problema. Así de sencillo. O cuando no existiendo ese mandato expreso, ojo, una vez cuando por sentencia ha sido designado designado apoyo, entonces esa persona de apoyo le solicite al juez autorización para actuar en representación del titular del acto jurídico. Pero para poder pedir esa autorización, ¿qué le debe demostrar al juez? Que el titular del acto jurídico se encuentra absolutamente imposibilitado para manifestar su propia voluntad y preferencias por cualquier medio, modo o formato de comunicación. Y que esa persona de apoyo que está pidiendo la autorización para actuar con representación demuestre que el acto a celebrar refleja la mejor interpretación de la voluntad, que él verdaderamente lo conoce tan bien que va a reflejar en la mejor forma lo que fuera la voluntad de la persona que no puede manifestarse por sí mismo. Entonces ya el juez valorará estos dos puntos y autorizará, ojo, autorizará actuar con representación para un determinado acto jurídico, no para varios actos jurídicos. Porque vuelvo y le repito, no podría ser porque si no volveríamos al esquema anterior del curador. Entonces, acordémonos que curador no existe. La Corte Suprema de Justicia también recalcó la representación y dice, mire, la representación de las personas mayores con discapacidad pasa de ser la generalidad a la excepción. Y la excepción es debidamente autorizada. Así de sencillo, entonces no hay ningún problema y ya tenemos respaldo de la Corte. Y finalmente existen otros procesos. Es el proceso de revisión, queridos doctores, que sí creo que lo deben de tener muy presente. ¿Cuándo va a proceder el proceso de revisión? Que no ha iniciado su vigencia. No ha iniciado su vigencia. Inicia a partir del 26 de agosto del 2021. ¿Para quiénes? Para las personas que a 26 de agosto del 2019 tenían sentencia de interdicción o de inhabilitación
debidamente ejecutoriada. Entonces, ¿qué dijo la ley? Esas personas que a 26 de agosto del 2019 ya estaban declaradas en interdicción, tendrán o seguirán con su misma condición o calidad jurídica. ¿Hasta cuándo? A partir del 26 de agosto del 2021, dentro de los 36 meses siguientes, se pueda el mismo juez que declaró en interdicción revise la sentencia. Mire si la persona con discapacidad, entonces va a convocar a la persona con discapacidad y a su curador. Analice si necesita o no apoyos, con la valoración de apoyos que se le adjunte. Dejará sin valor y efecto la sentencia de interdicción. Al dejarla sin valor y efecto, la persona con discapacidad adquiere su propia capacidad legal, su propio ejercicio, y le designará apoyos si verdaderamente lo necesita. Esos 36 meses, ¿hasta cuándo van? Hasta el 26 de agosto del 2024. Es decir, el término de transición de la ley prácticamente fueron 5 años. 5 años. Entonces, no ha empezado a regir. Y hoy le piden a un juez que le revise la sentencia de interdicción a alguien y le dice no, porque no ha empezado a regir el proceso de revisión. Entonces, a partir del 26 de agosto del 2021, 36 meses que van a 26 de agosto del 2024. El artículo 56, que es el que trata de este proceso de revisión, es el artículo más mal redactado que existe en ley colombiana alguna. Porque si ustedes lo leen, dice, el juez le oficiará a la oficina de instrumentos, a la oficina de registro, perdón, para que anule la sentencia. Yo no puedo creer eso. La verdad, quien lo redactó no tiene ni idea del derecho ni sustantivo, ni procesal, ni de ninguna forma. Porque ningún juez puede anular una sentencia legítimamente proferida, como lo fue. Y una autoridad administrativa, ¿cómo le va a anular la sentencia a una autoridad judicial? Simplemente el juez la dejará sin valor y efecto. Al dejarla sin valor y efecto, adquiere su propio ejercicio de la capacidad legal y asignará apoyos y para de contar. Esto es todo lo que les dije. También lo puede pedir una persona, es decir, si el juez no lo llama de oficio, pues el curador, me imagino, que debe ser, lo podrá solicitar de parte sin ningún problema. Entonces, tranquilos. Los procesos de interdicción y de inhabilitación en curso quedaron suspendidos a partir del 26 de agosto del 2019 por ley. Por ley quedaron suspendidos. ¿Qué dijo la jurisprudencia durante todo este tiempo? Dijo, mire, esa suspensión puede ser levantada, o la misma ley lo dice, puede ser levantada en forma excepcional, y decretar medidas cautelares nominadas o innominadas, y como para pues darle la protección a la persona con discapacidad. En Bogotá sucedieron muchas cosas positivas. Los abogados solicitaron readecuación de trámite, como le decía el señor juez, levante la suspensión y readecuemos el trámite a designación de apoyo transitorio. Y los jueces lo hicieron sin ningún problema. Ahora, viene otra pregunta. ¿Qué va a pasar al 26 de agosto del 2021 con los procesos, todos estos procesos suspendidos y que no tuvieron ningún movimiento durante estos 2 años? No lo sé. Yo ya se lo pregunté a los jueces. Todos tienen respuestas diferentes, válidas muy seguramente, pero bueno, tendremos que tener alguna solución. Los procesos de rehabilitación. Hoy, como las personas declaradas en interdicción conservan su misma calidad jurídica hasta cuando le revisen la sentencia, hoy es válido, hoy, 1 de julio del 2021, es válido el proceso de rehabilitación y se rigen por las mismas normas. Hasta el 26 de agosto de este año, que ya sí se tiene que entrar a adecuar a la reforma que le hizo la ley 1996 al artículo 587 del Código Penal del Proceso. Entonces se parte como la historia de 2 el 26 de agosto del 2021. A partir del 26 de agosto de este año,
los procesos de rehabilitación se deben de erradicar, que es lo que les acabo de decir, no hay ningún problema. Hoy, o sea, desde el 26 de agosto del 2019 hasta el 25 de agosto del 2021, todas las designaciones de guardador, todas las remociones de guardador y todas las rendiciones de cuenta de los curadores están vigentes. ¿Por qué? Porque se le dio aplicación al principio de ultraactividad de la ley 1306. Es decir, hoy yo soy curadora, tengo que rendir cuentas y he tenido que rendir cuentas durante estos 2 años. Si me quisieran remover, me pueden iniciar proceso de remoción y lo tienen que tramitar hoy, hasta el 26 de agosto. Porque si eso sucede a partir del 26 de agosto, entonces, ¿qué debe hacer un juez? Entrar a hacer la revisión de la sentencia, que es diferente. Pero entonces se le dio aplicación al principio de ultraactividad de la ley 1306 del 2009 y la Sala de Familia del Tribunal de Bogotá ha tenido miles de pronunciamientos al respecto con relación al principio de la ultraactividad. Finalmente, queridos doctores, como les dije, la Corte Suprema de Justicia ha expedido 16 sentencias a partir del 26 de agosto del 2019, que nos han ayudado a la mejor interpretación y aplicación de la ley. Ha expedido 2 grandes autos, el 253 y el 547. La Corte Constitucional, antes de la ley, tuvo 4 sentencias fundamentales sobre la discapacidad, las 4 sentencias de exequibilidad de este año, y ya hay una sentencia de tutela muy importante, donde ya bajo sede de revisión aplicó la ley 1996, muy claro que fue la 098 del 15 de abril de 2021. Y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha expedido estas 2 grandes sentencias que me parecen claves e importantísimas, donde se les dice, señores fiscales y señores jueces, ustedes tienen que tener todos los ajustes razonables, ustedes tienen que proporcionarles a las personas infractoras de la ley penal con discapacidad a que manifiesten todo en igualdad de condiciones como cualquier otro infractor. Que manifestó, ustedes interpretaron y ameritó una sentencia, una condena, la ameritó. Entonces, con esto, creo que vale la pena, pues, alguna lecturita y verá que nos queda fácil. Y con esto les agradezco infinitamente